Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanitas. Qué gusto volverme a reunir con ustedes en esta noche para compartir un tema que es muy interesante. Se denomina esta charla la emancipación del alma y los sueños. Voy a hacer un breve un breve recordatorio de lo que nos dice la Biblia con relación a los sueños. En Mateo capítulo 1, versículo del 20 al 25, dice: sueños de José con el ángel. No temas recibir a María, le dice el Señor, ¿no? A través de los sueños a José. Después, en Mateo capítulo 2, versículo 13, el sueño de Jesús dice: aquí toma al niño y su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes busca al niño para matarlo. En otro pasaje de Mateo, el mismo capítulo 2, versículo del 19 al 20, dice: el sueño de José. Aquí un ángel del Señor aparece en sueños a José y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y ve a la tierra de Israel, porque ya murieron los que atentaron contra la vida del niño. Y así vamos a encontrar en la Biblia sobre los sueños que el espíritu, los buenos espíritus, Dios, ¿no? A través de los sueños envía mensajes. Entonces podemos decir que las percepciones que tenía de los sueños José eran proféticos. Cuando viene Jesús, siendo él un espíritu más equilibrado y evolucionado, sugieren que el crecimiento espiritual del ser facilita la comprensión y el recuerdo de las actividades nocturnas del espíritu, ¿no? En otras palabras, que en la medida en que nuestro espíritu sea más evolucionado, en esa medida vamos a poder interpretar mejor los sueños, los mensajes que nos envía el Padre Celestial a través de los sueños y los buenos espíritus. Bien, entonces aquí tenemos ¿qué es el dormir? Dormir es un estado en el que cesan las actividades físicas, motoras y sensoriales. El dormir, más allá de las propiedades restauradoras de la organización física, nos conceden posibilidades de enriquecimiento espiritual a través de las experiencias vivenciadas en cuanto dormimos. El espíritu encarnado aspira siempre a la libertad, se siente prisionero cuando está encarnado y aspira siempre a su libertad, ¿no? Pero aquí podemos resaltar que dice que no solamente el dormir significa que nuestro cuerpo físico, al suspenderse las actividades físicas, motoras y sensoriales, vamos a solamente a restablecernos en cuanto a nuestro cuerpo físico, vamos a retomar nuestras energías durante el sueño. No solamente eso, porque también vamos, dice, a enriquecernos espiritualmente a través de las experiencias vivenciadas, a través de los sueños. Entonces vamos más adelante a ver cómo se realiza este enriquecimiento espiritual, que es muy interesante, muy importante. Aquí podemos ver a una persona que está durmiendo. Es lo que ocurre cuando nosotros dormimos. El espíritu ansía su libertad y ni bien nosotros estamos dormidos, el espíritu busca libertarse y va al mundo espiritual. A ese proceso se llama emancipación del alma, ¿no? ¿A qué llamamos entonces emancipación del alma? Se llama emancipación del alma al desprendimiento del espíritu encarnado, posibilitando alejarse momentáneamente del cuerpo físico en el estado de emancipación del alma. El espíritu se separa del cuerpo, los lazos que lo unen a la materia quedan más tenues y más flexibles. Sin embargo, siempre hay un lazo fluídico que lo une al cuerpo.
Cuando dormimos, nuestro cuerpo descansa, pero nuestro espíritu siempre está activo. En esta imagen podemos apreciar que es un espíritu encarnado, que ese cuerpo está durmiendo, descansando, y el espíritu sale al mundo espiritual y tiene contacto, ahí vemos, con otro espíritu, pero este espíritu no necesariamente está encarnado porque no le vemos el cordón fluídico, que es lo que hace que este espíritu esté encarnado, ¿no es cierto?, a su cuerpo, ligado a su cuerpo. Durante el sueño, el espíritu recorre el espacio y entra en relación más directa con otros espíritus, quedando unido a su cuerpo orgánico por medio del cordón fluídico. Por los sueños podemos apreciar la libertad del espíritu mientras dormimos. El espíritu posee más facultades que en estado de vigilia. Tiene el recuerdo del pasado y a veces previsión del futuro. Se puede poner en comunicación con otros espíritus de este mundo o de otro. Bien, entonces, como podemos apreciar en estas imágenes, así es como si nosotros pudiéramos ver cómo nuestro espíritu está en el mundo espiritual. Esa sería la imagen, ¿no?, de espíritus sujetos con su cordón fluídico a un cuerpo que está descansando, que decimos que está durmiendo. Decimos con frecuencia: he tenido un sueño estrambótico, horrible, pero inverosímil. Te equivocas, pues con frecuencia es recuerdo de lugares y cosas que has visto o presentimiento de lo que verás en otra existencia o en otra época. El sueño libera parcialmente al alma del cuerpo. Cuando uno duerme, se encuentra por un momento en el mismo estado en que se encuentra el hombre de manera fija después de la muerte. Los espíritus que con prontitud se separan de la materia en el acto de la muerte han tenido sueños inteligentes. Cuando duermen, se reúnen a la sociedad de otros seres superiores a ellos, viajan, hablan y se instruyen con ellos, y hasta trabajan en obras que encuentran hechas al morir, ¿no? Con esto nos quiere decir que nuestro espíritu, al liberarse, se encuentra con otros espíritus que de repente los conocieron en otras existencias. También pueden reunirse con espíritus en otros planetas. Es decir, queda en total libertad del espíritu y se reúne inclusive con familiares de existencias pasadas, con seres afines, de acuerdo a su vibración. Entonces, también es importante esto, ¿no?, que nuestro espíritu se reúne en el mundo espiritual con los que ellos deseen, con los espíritus que son afines, con familiares, con amigos, forman grupos, o de repente con espíritus que tampoco conocen, ya sean encarnados, desencarnados, ¿no? Tiene esa facilidad. Entonces, imagínense qué importante es para nosotros el dormir y estar en ese estado en que nuestro espíritu se libera y viaja y está siempre activo, ¿no? Está activo, reuniéndose con personas o de repente hasta aprendiendo. Eso lo vamos a ver más adelante. El sueño es la puerta que Dios le abrió para que vaya con sus amigos del cielo. Es el recreo después del trabajo, mientras esperan la gran liberación, la liberación final que ha de restituirlo a su verdadero medio. El sueño es el recuerdo de lo que ha vivido vuestro espíritu mientras dormías. Vuestra alma no está en pleno desdoblamiento y muchas veces el sueño no es más que el recuerdo de la turbación que se une a vuestra partida o a vuestro regreso, al cual se junta de lo que habéis hecho o lo que os preocupó en estado de vigilia. Los espíritus malos se aprovechan también de los sueños para atormentar a las almas débiles y pusilánimes, ¿no? Entonces, qué importante es que en nuestros sueños, antes de dormir, tengamos el propósito
de permanecer desligados de nuestros pensamientos que nos atormentaron durante el día, porque ese recuerdo también puede estar con nosotros en nuestro sueño y nos va a dejar muy intranquilos. Y realmente el espíritu no va a poder liberarse como realmente quisiera porque estamos nosotros inquietos, ¿no? No podemos estar entonces con las preocupaciones al tiempo de dormir. Siempre al tiempo de dormir debemos estar relajados y hacer una oración para que nuestro espíritu se vaya tranquilo y se libere de las preocupaciones que nosotros hemos tenido cuando hemos estado despiertos, ¿no? ¿Por qué no recordamos siempre los sueños? El espíritu, al recobrar parte de su libertad, se comunica con los que ama, ya en este, ya en otros mundos, pero como el cuerpo es materia pesada y grosera, difícilmente conserva las impresiones que ha recibido el espíritu, porque no las ha percibido por medio de los órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, aquí nos dice que nuestro espíritu, al estar en libertad, va a diferentes planos, como ya les había mencionado, pero a veces nos despertamos y no recordamos nada, porque nuestro espíritu es el que capta estas vivencias, pero como nuestro cuerpo físico no es el que ha percibido directamente estas impresiones, fácilmente las podemos olvidar. Dice, los sueños son producto de la emancipación del alma, que se hace más independiente por la suspensión de la vida activa y de relación. De aquí, una especie de clarividencia indefinida que se extiende a los más lejanos lugares o a los que jamás se ha visto y a veces hasta a otros mundos, así como el recuerdo que trae a la memoria los acontecimientos ocurridos en la presente existencia o en las existencias anteriores. La rareza de las imágenes de lo que ocurre o ha ocurrido en mundos desconocidos, entremezcladas con las cosas del mundo actual, forman ese conjunto estrambótico y confuso que parece que no tienen sentido ni razón. La incoherencia de los sueños se explican también por los claros que producen el recuerdo incompleto de lo que se nos ha aparecido mientras dormimos, ¿no? Nuestro espíritu viaja a diferentes lugares, como lo dice aquí, y tenemos una vivencia. Y esas vivencias podemos establecerlas para explicarlo de una mejor manera. Es como si tuviéramos una película, ¿no? Una película y le faltaran partes a esa película y nos despertamos y a veces decimos que es algo que no tiene sentido, que es incoherente. ¿Por qué habré soñado? No le encuentro el sentido a ese sueño, porque a veces se mezcla, ¿no? Se mezcla la vivencia que ha tenido el espíritu en otros mundos con nuestras vivencias y a veces le faltan escenas, ¿no? Por eso a veces nos parece que es incoherente nuestro sueño. Entonces, tal sucedería como un relato, es lo que les decía, dice, ¿no? Tal sucedería con un relato del cual se hubiese quitado al azar frases y miembros de estas, pues reunidos los fragmentos restantes carecerían de significación razonable. Y aquí podemos ver a una persona que está dormida, pensando un espíritu a qué planeta del universo ir, ¿no? Entonces, imagínense qué gran cosa el que nuestro espíritu todos los días que nos dormimos pueda liberarse y viajar, ¿no? Qué gran libertad se siente ese espíritu, porque regresa realmente al mundo que pertenecemos, al mundo de los espíritus. Entonces aquí hay una pregunta del libro de los espíritus que hace Kardec, ¿no?
¿Qué debe pensarse de la significación atribuida a los sueños? Los espíritus responden a esta pregunta en el 404 del Libro de los Espíritus. Los sueños no son verdaderos en el sentido que entienden lo que dicen la buena ventura, porque es absurdo creer que soñar tal cosa anuncia tal otra. Pero son verdaderos en el sentido de que presentan imágenes reales al espíritu, pero con frecuencia no tienen relación con lo que ocurre en la vida corporal. Muchas veces también son un recuerdo y por fin pueden ser a veces un presentimiento del futuro, si Dios lo permite, o la evidencia de lo que ocurre en aquel momento en otro lugar para donde se transporta el alma, ¿no? Entonces esto quiere decir de que no siempre se puede atribuir a los sueños un significado, ¿no? A veces hay libros que dicen sobre la interpretación de los sueños o videntes que dicen que te pueden decir lo que has soñado, qué significa en tu vida. Pero aquí nos dice los espíritus que no siempre es así, porque los sueños que tienen el mensaje son mensajes que Dios lo permite, si Dios lo permite, dice, ¿no? Muchas veces también son un recuerdo y por fin pueden ser a veces un presentimiento del futuro si Dios lo permite. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que si Dios lo permite es que nos va a llegar algún mensaje a través del sueño. Siempre que este sea un mensaje que debemos tener para nuestro progreso, para nuestro desarrollo espiritual, que Dios lo manda a través de los espíritus superiores en esos encuentros maravillosos que tiene nuestro espíritu con los espíritus superiores, donde aprendemos o a veces hasta trabajamos, ¿no? Como ya hemos visto. Se puede señalar como ejemplo personas que se aparecen en sueños y advierten a sus parientes o amigos lo que les pasa. ¿Qué son esas apariciones, sino el alma o espíritu de esas personas que vienen a comunicarse con el vuestro? Bueno, cuando tenemos la certeza de que realmente ha sucedido lo que habéis visto, es una prueba de que ninguna parte ha tomado la imaginación, sobre todo si lo ocurrido está muy lejos de vuestro pensamiento durante la vigilia, ¿no? Es muy importante este señalamiento que se hace, porque a veces vemos a nuestros amigos, soñamos con amigos, tenemos el presentimiento que algo les ocurre y de repente nos llaman por teléfono y nos dicen qué le ocurrió. Entonces ahí nos damos cuenta, podemos tener la certeza que realmente en nuestro sueño él se comunicó con nosotros para decirnos cuál es el problema o qué le estaba pasando en ese momento, porque después realmente nos comunica y tenemos ya la certeza de que nuestro sueño fue una comunicación que hemos tenido con el espíritu de nuestro amigo. Nos podemos comunicar también mientras dormimos con nuestros amigos que necesitan nuestra ayuda, ¿no? Y después lo podemos comprobar. Entonces, a menudo se ven en sueño cosas que parecen presentimientos y que no se cumplen. ¿De dónde procede esto? Pueden cumplirse para el espíritu, aunque no para el cuerpo. Es decir, que el espíritu ve lo que desea, porque va a buscarlo. Es preciso no olvidarse que durante el sueño el alma está más o menos bajo la influencia de la materia y que por lo tanto nunca se emancipa completamente de las ideas terrestres. A veces, mientras dormimos o dormitamos, tenemos ideas que parecen muy buenas y que a pesar de los esfuerzos que hacemos para recordarlas, se borran de la memoria. ¿De dónde proceden esas ideas? Son resultado de la libertad del espíritu que se emancipa y goza de mayores facultades en aquel momento. A menudo son también consejos que dan otros espíritus, ¿no? Entonces, es realmente la vivencia que vive nuestro espíritu en otro mundo.
A veces, mientras dormimos o dormitamos, tenemos ideas que parecen muy buenas y que a pesar de los esfuerzos de hacerlas o recordarlas, se borran de nuestra memoria. ¿De dónde proceden esas ideas? Son resultado de la libertad del espíritu, que se emancipa y goza de mayores facultades en aquel momento. A menudo son también consejos que dan otros espíritus. ¿Para qué sirven esas ideas o consejos? Puesto que los recordamos ni podemos aprovecharlos. No los recordamos ni podemos aprovecharlos. A veces esas ideas pertenecen más al mundo de los espíritus que al corporal. Pero lo más común es que si el cuerpo olvida, el espíritu las recuerda y la idea acude en el momento oportuno como una inspiración instantánea, ¿no? A veces dormimos y tenemos un problema que resolver. Y a medianoche se nos ocurre la solución a ese problema, es que hemos tenido realmente una comunicación con algún espíritu superior que nos ha instruido al respecto, ¿no? Entonces, es importante este dormir, este soñar y ese desprendimiento que tiene el espíritu para comunicarse con seres superiores, ¿no? La actividad del espíritu durante el descanso o sueño del cuerpo puede hacer que éste experimente cansancio porque el espíritu está sujeto al cuerpo. La actividad del espíritu reacciona sobre el cuerpo y puede hacerle experimentar cansancio. En el estado de emancipación, la vida del cuerpo cede a la del alma, pero propiamente hablando no son dos existencias, mejor son dos fases de la misma existencia, porque el hombre no vive doblemente. La actividad del espíritu durante el descanso o sueño del cuerpo puede hacer que éste experimente cansancio porque el espíritu está sujeto al cuerpo. La actividad del espíritu reacciona sobre el cuerpo y puede hacerle experimentar cansancio al despertar. Generalmente al despertar se conserva la intuición y con frecuencia originan ciertas ideas espontáneas que no se explican y son las mismas que se han adquirido durante aquellas conversaciones en las visitas nocturnas, ¿no? Y aquí vemos pues cómo los espíritus se elevan y se van al plano espiritual, al mundo espiritual, mientras nosotros descansamos, nuestro cuerpo queda inerte en la cama, pero nuestros espíritus salen. De acuerdo a la sintonía, se van a juntar con otros espíritus. Bien, ¿puede por medio de la voluntad provocar el hombre las visitas espiritistas? Puede, por ejemplo, decir al dormir: quiero encontrarme esta noche con espíritus de tal persona, hablarle y decirle tal cosa. He aquí lo que ocurre: el hombre se duerme, su espíritu se desprende y con frecuencia lejos está este último de seguir lo que el hombre había resuelto. Porque la vida del hombre interesa poco al espíritu cuando está desprendido de la materia. Esto ocurre respecto de los hombres algún tanto elevados, pues los otros pasan de muy distinto modo a existencias espirituales, se entregan a sus pasiones o permanecen inactivos. Puede suceder pues que según el motivo que se proponga el espíritu vaya a visitar a las personas que desea visitar, pero aunque tenga esta voluntad, estando despierto, no es una razón para que así suceda. Un cierto número de espíritus encarnados pueden reunirse y formar reuniones. Los lazos de amistad antiguos o recientes reúnen con frecuencia de este modo a diversos espíritus que son felices estando juntos. Por la palabra antiguos debe entenderse los lazos de amistad contraída en anteriores existencias. Al despertarnos tenemos intuición de las ideas que hemos adquirido en esas conversaciones ocultas.
pero cuyo origen ignoramos. Una persona que creyese muerto a uno de sus amigos, no estándolo, podría encontrarse con él en espíritu y saber de este modo que está vivo. ¿Podría en semejante caso tener intuición al despertar? Como espíritu puede ciertamente verlo y conocer su suerte. Si la creencia de que está muerto su amigo no la tiene impuesta como una prueba, tendrá un presentimiento de su existencia como puede tener el de su muerte. ¿No? A esto se refiere a que una persona piensa que su amigo no sabe si está muerto o está vivo y se duerme y puede encontrarse con él y saber si está vivo o está muerto. Es decisión de Dios mandarle ese mensaje, porque también podría ser una prueba esta incertidumbre que esta persona pueda tener. Entonces es lo que nos dicen los espíritus, ¿no? Que si se despierta, tiene la intuición de que si puede estar vivo o puede estar muerto. Tiene esta intuición, pero que realmente se ha constatado en el mundo espiritual. Pero sí es decisión divina que él sepa realmente cuál es su estado. A través del sueño lo va a saber. Cuando despierte va a tener la intuición. Y ahora vamos a ver la transmisión oculta del pensamiento. ¿De dónde procede que una misma idea, la de un descubrimiento, por ejemplo, surge en muchos puntos a la vez? Durante el sueño los espíritus se comunican entre sí. Pues bien, cuando el cuerpo se despierta, el espíritu recuerda lo que ha aprendido y el hombre cree haberlo inventado. Así es como muchos pueden encontrar a la vez una misma cosa. Cuando decís que una idea está en el aire, cometéis una figura más exacta de lo que creéis, y cada uno contribuye a propagarla sin sospecharlo. De este modo, nuestro espíritu revela a menudo que por sí mismo y sin nuestro conocimiento a otros espíritus, el objeto de nuestras preocupaciones durante la vigilia. Entonces, aquí podemos señalar que esta transmisión oculta del pensamiento podemos darla como ejemplo el que en diversos países pues han encontrado la fórmula necesaria para la vacunación contra el COVID. Fueron científicos que realmente fueron inspirados en el mundo espiritual y que a la vez todos coincidieron en que casi al unísono descubrieron esta fórmula. Pero estos científicos han sido inspirados en el mundo espiritual y así es como gracias a Dios, han encontrado estos científicos la vacuna. ¿De dónde procede que dos personas perfectamente despiertas con frecuencia tienen instantáneamente el mismo pensamiento? Son espíritus simpáticos que se comunican y ven recíprocamente su pensamiento, aun cuando no duerme el cuerpo. Hay entre los espíritus que se encuentran una comunicación de pensamientos que hace que dos personas se vean y se comprendan sin acudir a los signos exteriores del lenguaje. Podría decirse que hablan el lenguaje de los espíritus. Aquí vamos a hablar un poquito de letargo, la catalepsia y muertes aparentes. Los letárgicos y catalépticos ven y oyen generalmente lo que pasa alrededor de ellos, pero no pueden manifestarlo. ¿Ven y oyen con los ojos y oídos del cuerpo? No. Por el espíritu que se reconoce, pero no pueden manifestarlo. ¿Por qué no pueden comunicarse? El estado del cuerpo se opone a ello. Este estado particular de los órganos os sirve de prueba de que hay un hombre, algo más que el cuerpo, puesto que al no funcionar el cuerpo actúa el espíritu, ¿no? Eso es cuando las personas quedan inertes en su cama sin poderse mover.
pero en el letargo se escuchan, realmente sus órganos físicos están inertes, pero ellos están sintiendo, oyendo. Vamos a definirlo en este concepto. En el letargo puede el espíritu separarse enteramente del cuerpo, de modo que a todas las apariencias de la muerte y volver después a él. En el letargo no está muerto el cuerpo, puesto que desempeña funciones. El letargo y la catalepsia tienen el mismo principio, que es la pérdida momentánea de la sensibilidad y del movimiento por una causa fisiológica inexplicada aún. Se diferencia en que en el letargo la suspensión de las fuerzas vitales es general y da al cuerpo todas las apariencias de la muerte. En la catalepsia está localizada y puede afectar una parte más o menos extensa del cuerpo, de modo que deje a la inteligencia en libertad de manifestarse, lo que impide que se la confunda con la muerte. En el sonambulismo natural tiene relación con los sueños. Es una independencia del alma más completa que la del sueño, y entonces están más desarrolladas las facultades. Tiene el alma percepciones que no tiene en el sueño. En el sonambulismo el espíritu se pertenece a sí mismo completamente, y estando hasta cierto punto en estado cataléptico, los órganos no reciben las impresiones externas. En el sonambulismo el espíritu es completamente él mismo, estando hasta cierto punto los órganos materiales en estado cataléptico. No recibe las impresiones exteriores. Este estado se manifiesta especialmente en los sueños, momento en que el espíritu puede abandonar provisionalmente el cuerpo, quedando entregado al descanso indispensable de la materia. Aquí tenemos más o menos una imagen de una persona sonambúlica. Quiere decir de que el espíritu no solamente sale de su cuerpo, sino que utiliza su cuerpo para hacer acciones que el espíritu desea. Cuando la persona se despierta no recuerda nada de lo que hizo estando en ese estado sonambúlico. El espíritu, para decirlo en términos más claros, el espíritu utiliza el cuerpo como si el cuerpo fuera un títere, y con este espíritu maneja al cuerpo orgánico de la persona, ¿no? A eso se llama que esta persona esté en estado sonambúlico. Para ir concluyendo, podemos hacer una clasificación de los sueños. Sueños comunes es cuando tenemos una visión actual de las cosas presentes o lejanas. Nuestros sueños vivencian las preocupaciones que hemos tenido. Entonces, a eso le llamamos sueños comunes, que se revelan en nuestros sueños, nuestras preocupaciones del día que hemos tenido, las aflicciones, ¿no? Y los sueños reflexivos, una visión retrospectiva del pasado. Generalmente nuestro espíritu viaja al pasado. Entonces, nuestro sueño es como una película, pero del pasado. A eso le llamamos sueños reflexivos. Y los sueños precognitivos son de presentimiento del futuro en casos excepcionales. Y como ya hemos visto en los sueños que se refieren al futuro, o sea, podríamos decir sueños premonitorios, es de acuerdo a que Dios quiera mandar un mensaje al respecto, ¿no? Del futuro, para inducirle a la persona a realizar ciertos actos como previsión, ¿no? Y los sueños espíritas, cuando alegóricos, son cuadros alegóricos mostrados por espíritus buenos o imperfectos, ¿no? Aquí es cuando
también los espíritus superiores deciden enviarnos conceptos, ideas e inclusive cómo desarrollar más nuestra parte espiritual, ¿no? Nos dan los conocimientos que nosotros a veces decimos que no lo hemos estudiado, pero que en determinado momento, si alguien nos pregunta, los podemos responder. Y es porque hemos tenido ya estudios al respecto y que se han manifestado a través de que nuestro espíritu ha estado en el plano espiritual cuando hemos estado en la etapa del descanso, del sueño, ¿no? Y para concluir, podemos hacer algunos comentarios muy importantes acerca de la emancipación del alma y los sueños. Teniendo en cuenta esta consideración, que el dormir libera parcialmente al alma del cuerpo. El sueño es el recuerdo de las vivencias de nuestro espíritu emancipado, ya sea en el plano, en otros mundos, ya sea con espíritus encarnados o desencarnados. El espíritu jamás está inactivo. Los sueños tienen el recuerdo del pasado y a veces la previsión del futuro. Más libertad de acción delimitada por el grado de exteriorización. Podemos entrar en contacto con otros espíritus encarnados o desencarnados. El dormir nos concede las posibilidades de enriquecimiento espiritual a través de las experiencias vivenciadas en cuanto dormimos. El sueño influye en nuestra vida más de lo que pensamos. Mediante los sueños podemos ser inspirados a la solución de algunos problemas que nos afectan cuando estamos en vigilia o despiertos, ¿no? Muchas personas a través de los sueños han sido inspirados por los espíritus superiores para realizar descubrimientos científicos. Bien, concluyendo el tema, puedo hacer algunas menciones y recomendaciones. Primero, agradecer a Dios con una oración antes de dormir por haber disfrutado de un día más de vida en el que algo hemos aprendido. Realizar una autocrítica si hemos actuado siguiendo las leyes divinas que nos enseñó nuestro Maestro Jesús. 2. Anotar en un cuaderno qué actitudes debemos cambiar para ser mejores cada día. 3. Al despertar, dar gracias a Dios por el regalo de un nuevo día, pidiendo al Padre Celestial que te ilumine para no caer en tentación. 4. Registrar en un cuaderno tus sueños que tienen algún mensaje de los buenos espíritus. Bien, queridos hermanos, con esto damos por concluida este tema, que espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Gracias, Rosalía. Ahora vamos a pasar a las participaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta, Yolanda? Ok, Yolanda, te escuchamos. Buenas noches, Ceci. Buenas noches, Rosalía. Muy bonita la charla que nos ha dado, siempre aprendiendo. Yo tengo una pregunta sobre una situación de un sueño específicamente, ¿no? Sabemos que los sueños no son sueños, ¿no? Sino son comunicaciones. Y yo soñé a una tía mía que ya falleció ya buen tiempo, que en mi sueño ella no se escucha. ¿No se escucha? A ver, un segundo. ¿Ahora? ¿Me escuchan ahora? Sí, se te escuchaba muy bajito. Si te acercas más al micrófono. Ya. Le decía a Rosalía que yo soñé con una tía mía que ha fallecido ya como unos 5 años, que le detectaban cáncer en mi sueño
y ella quería suicidarse y tenía mucha tristeza. Y yo fui a buscarla para decirle que suicidarse era malo, ¿no? Que suicidarse no era la salida a lo que le estaba pasando en mi sueño. Que el cáncer se tendría que tratar de alguna forma y que suicidarse era malo. Y ella me miraba con mucha, mucha tristeza, ¿no? Y me desperté. No sé si tiene relación con que yo ayer me enteré que una persona tiene cáncer. No lo conecté en realidad, porque eso soñé hace 2 días. Pero ahora que se ha dado el tema, es la única persona que yo me he enterado que tiene cáncer. La verdad no es directo conmigo, pero no sé en qué situación emocional se encuentra, ¿no? Entonces, no sé también si está relacionado, yo lo estoy relacionando a raíz de lo que ahorita estamos tocando. No sé si Rosalía o Ceci me puede apoyar justamente por el tema, ¿no? De los sueños. Bien, Yolanda. Yo pienso que tu sueño es por lo que te has enterado, ¿no? Es un sueño que lo has mezclado de tu vivencia diaria y te has encontrado con el espíritu de tu tía que ya partió, pero El no sueño, no, recuerdas realmente lo que tu tía te decía. Te no, decía que se quería suicidar. el sueño lo tuve 2 días antes, donde mi tía me decía que ella tenía cáncer y que por esa razón se iba a suicidar. Ese era el sueño hace 2 días que yo soñé en la noche, ¿no? Y ayer me enteré de una persona que le han detectado cáncer, más no sé su situación emocional, más sí sé que está muy dolida, ¿no? No es directo conmigo, sino es a través de una tercera persona. Entonces, justo que estás tocando el tema de los sueños, no sé si tienen que ver los sueños o es que yo los estoy mezclando justamente por lo que estoy escuchando hoy día en la charla, ¿no? Sí, O sea, el sueño fue primero y lo que me he enterado ha sido después, no ha sido el sueño después. ya, pero tu tía ya es fallecida o tu Sí, mi tía tía está ya es viva. fallecida. No, mi tía es Ah, fallecida ya hace 5 años. ya. Bueno, si te has encontrado con tu tía, has tenido esa conversación con tu tía, pero de repente tu sueño es como decíamos, ¿no? Es una vivencia que tú has tenido con tu tía, pero está mezclada con otras emociones tuyas, porque tu tía ya falleció. Entonces no tendría razón el hecho de que ella te diga que se va a suicidar o que tendría deseos de suicidarse, ¿no? Porque ella ya es un espíritu. En ese caso es una mezcla de sueños y recuerdos, de vivencias y recuerdos. Claro, yo lo estoy relacionando, ¿no? Yo, con lo que me he enterado de otra persona, ¿no? Entonces, Pero no pienso que pueda ser un sueño premonitor, porque los sueños premonitorios generalmente son de los espíritus superiores donde te aconsejan ciertos comportamientos para mejorar tu desarrollo espiritual, ¿no? Entonces no tendría mucha relación. ok, Rosalía, gracias. Gracias, Yola, por tu participación. ¿Alguien más desea participar, hacer alguna pregunta, alguna acotación sobre el tema? Ok, okay, Janet, te escuchamos. Buenas noches a todos, un gusto verlos. Después de un tiempo que puedo volver a retomar las charlas. Muy interesante, Rosalía, muy interesante tu exposición. En realidad, esta situación que voy a comentar es una situación personal que pasó en mi familia, específicamente a mi hijo mayor, que hoy tiene 24 años. Y esto pasó hace como 5 años. Y lo cual fue un tiempo de nuestra vida bien complejo en realidad. Mi hijo estando durmiendo, le dio algo así como una pesadilla, por decir así, ¿no? Y entonces él despierta abruptamente, pero
no era para pensar que era sonambulismo, ¿no? Porque tenía otras características. Entonces él salía corriendo toda la casa de segundo piso, se iba. Entonces cuando uno le decía, o sea, ¿qué? Pues no, él manifestaba que era una cosa desesperante, parecía que ya le diera un ataque cardíaco, ¿no? Decía de que él veía en su habitación, toda la casa veía animales horrorosos que lo atacaban. Entonces, esa situación era calmarlo, ¿no? Ya. Y eso podría haber sido un hecho aislado, pero no, era repetitivo. Entonces yo lo hice ver a él, la primera parte lo hice ver la parte médica, se puede decir, ¿no? Y la psiquiatría, pues lo primero que te dice a ti es que para pensar, ¿no? Presunto diagnóstico, que podría ser criterios de una esquizofrenia, por decir, ¿no? Alucinaciones visuales, auditivas. Pero finalmente descartaron todo eso. Pero eso continuaba. Entonces yo ya en ese tiempo no conocía todavía esto de los hermanos espíritas, no conocía la doctrina. Y de ahí, poco a poco, con un tratamiento médico en primer lugar, pero no había solución. Y entonces en esa época conozco la doctrina espírita y un hermano lo ve, y entonces ahí nos informó, nos contó de que era justamente en el campo espiritual, ¿no? O sea, en el caso suyo se manifestaba como un sueño, pero en realidad no era un sueño, como dice Rosalía, pero con otros seres, ¿no? Pero en este caso, esos seres, pues supuestamente no eran seres, se puede decir, buenos, ¿no? Y bueno, a través de muchas intervenciones, conversaciones, invitaciones a estas personas espirituales, se pudo, digamos, controlar la situación. Yo de verdad me quedé muy sorprendida que esto existiera, ¿no? Porque nunca había yo vivenciado una cosa así, ¿ya? Eso de repente lo había visto en películas, pero no algo real. Desde este punto de vista, Rosalía o Silvia o Anacé, ¿qué cosa podía haber sucedido en esa época? Bueno, Janet, lo que yo te puedo decir es que también los espíritus obsesores aprovechan los sueños de las personas para obsesarlos y hacer visitas. Estos obsesores visitan a su obsesado y les hacen visualizar. Pueden hacerle visualizar seres que los atormenten, pueden hacerle visualizar cosas aterradoras. Entonces, hiciste bien en haberlo llevado a un centro espírita, si es que lo hiciste, pero es así, es el momento en que del sueño también se aprovechan los obsesores espirituales, ¿no? Entonces, por eso nosotros debemos siempre, en todo momento, antes de dormir, hacer una oración, hacer una lectura edificante, y pedir que se nos presenten los espíritus superiores y nuestro espíritu también se asocia, como dijimos en la exposición, se asocia con seres espirituales de nuestra misma sintonía. Entonces también si nosotros estamos de repente con mucho temor, mucha angustia, mucho miedo, de eso también se aprovechan los obsesores en ese estado, ¿no? Es lo que te podía decir, pero hiciste muy bien, ¿no? Muy y Rosalía, también para un poquito más comentar eso en relación al tema de hoy día, tu tema, Rosalía, y hermanos espíritas, es de que la cosa ahí no acabó, porque calmó eso, pero en el transcurso del tiempo, los años posteriores, digamos, a él se le presentaban sueños, no como sueños se puede decir, pero eran como premonitores. Tanto es así que cuando ustedes saben, o algunos hermanos saben que mi papá falleció el año pasado,
tiempo antes, meses antes, mi hijo me decía, me hablaba, ¿no? Me decía, mamá, mira, esto va a pasar con mi abuelo, o sea, él me decía, ¿no? Lloraba, tengo mucha tristeza porque en mis sueños me dicen esto, que mi abuelo va a fallecer, prepárate, falta poco, despídete de él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo asustadísima, ¿no? Porque decía, ¿qué no? Pues no. Pero él en sus sueños manifestaba esas cosas, o también otras cosas, ¿no? Que han ido pasando en la historia de la familia, y en sus sueños de él le decían, o sea, esos espíritus, ¿no? A modo de sueño, y se cumplía, ¿no? Lo que pasa, Janet, es que tu hijo es medium, tiene mediunidad. ¿Así? Entonces, al tener mediunidad, él fácilmente puede captar ese tipo de sueños premonitorios o esos avisos. Entonces, él tiene que trabajar su mediunidad para no caer en este tipo de eventos que lo mortifican. Entonces, él tiene que aprender a trabajar su mediunidad. Lo mortifican bastante, porque tanto es así que el hermano espírita que lo dio en ese momento de su vida le aconsejó que él, para estudiar o para estar en su día o para dormir inclusive, que durmiera con audífono, con música. ¿Por qué? Porque estos espíritus, se puede decir, le hablaban, o sea, lo acosaban a nivel oído, le decían cosas, le hablaban. Entonces Lo que te vuelvo a decir, Janet, es que tu hijo es un medium. Entonces él lo que necesita son pases magnéticos para que esas energías de las que se están aprovechando sus espíritus obsesores se eliminen, ¿no? Y él esté en otra sintonía y los espíritus que lo persiguen para mortificarlo no puedan tener esa sintonía, ¿no? Él tiene que elevar su nivel espiritual, orar mucho, estudiar mucho la doctrina espírita y manejar su mediunidad. Es lo que te puedo decir, Janet. gracias, Rosalía. Ok. Gracias, Janet. Vamos a ver si alguien más quiere. Ah, sí. Alejandro, te escuchamos. Eva, va a hacer la pregunta primeramente. Rosalía, muchas gracias. Qué interesante tu charla. Increíblemente hoy día temprano estuve conversando con una señorita, una dama, y ella me contaba también que tenía sueños premonitorios. Algo parecido a nuestra querida Janetcita, ¿verdad? Y efectivamente ella también me contaba que había soñado o que le decían que iba a su tío, lo iban a, como que iba a sufrir un accidente, ¿no? Y como es algo constante que a ella le estaba pasando, el tío sufrió el accidente. Entonces la familia decía, oye, ya cállate, bruja, ya no digas lo que tú estás, lo que sueñas, ¿no? Entonces ella le decían así, ¿no? Abre mal agüero y todo eso, ¿no? Entonces ella me contaba a mí, claro que es una persona a quien yo recién conozco, entonces ella no sabe que yo soy medium, tampoco se lo dije, pero en la conversación de damas así me salió el tema y ella empezaba a hablar de eso, ¿no? De que ella tenía así sueños premonitorios. Entonces, exactamente, Rosalía, como tú lo estás explicando, traté de, así, sin adentrar mucho en el tema, hacerle entender de que ella tenía que orar mucho, porque yo entendí que ella también tenía mediunidad, pero también comprendo de que los seres superiores, los seres de luz, no van a venir a tus sueños a decirte quién se va a morir o si vas a hacer un accidente, porque no son mensajes que ayuden a una persona en su espíritu. Los seres de luz no te hacen sufrir, ni a través de sueños, ni a través de sueños, ¿no es cierto? Entonces, lo que le aconsejé a ella es que ella tenía que ponerse en mucha oración y pedirle a Dios que la ayude, y que si en todo caso, claro, no, si ella habla de mediunidad, ella sí va a complicar porque no tiene nada que ver con esto, no está en esa onda, recién la conozco relativamente, y entonces le dije que fácilmente que ella hable, que le pida a Dios de que sus sueños sean, como diciendo, no, tus seres, los seres que vengan no sean obsesores, porque son obsesores, es una forma de comunicarse de los obsesores, ya sea a través del sueño, ya sea que se nos presenten, que nos hablen, ¿no? Entonces, el tema es eso, ¿no? En el tema del hijito de Janet, pues,
que él tiene que orar mucho, ¿sí? Tratar de él, como joven, de repente un poco también acercarse más de pronto al mundo espiritual, mejorar en todo lo que pueda mejorar, porque esa va a ser la única forma de que no tenga ese, puede tener sueños premonitorios, sí, pero no ese tipo de sueños, porque como Rosalía lo dijo, ellos, los seres superiores vienen para enseñarnos algo, nunca para hacernos sentir mal. Entonces es un constante eso, de que vienen para hacerlo sufrir, no son seres superiores y no es sano eso, no está bien. En todo caso, por más que haya un factor distractivo, aunque sea se ponga música, pero es un factor distractivo nada más, eso no lo va a alejar. Lo que tiene que hacer es trabajar él, en su mejora, como esta jovencita a mí se lo dije, en su mejora espiritual, en su ayuda personal, que eso va a ser lo único que va a hacer que estos seres de baja vibración se alejen. Ese por un lado, ¿no? Por otro lado, increíblemente a veces nosotros los papás, bueno, al menos los papás de antes, increíblemente, cometíamos el error a nuestros hijos de decirle, duérmete o viene el cuco, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Influenciábamos en la mente de nuestros hijos y los pobres se la pasaban. Bueno, teníamos pesadillas porque pensábamos que si nos portábamos mal, ya estábamos alucinando a un monstruo que iba a venir a comernos, ¿no? Entonces, increíblemente, a veces nosotros también ponemos en la mente de nuestros hijos, escribimos historias o ponemos cosas que hacen que de alguna forma atraigamos también sueños pesados, pesadillas, esta cosa. Y Rosalía, esto es lo que te quería comentar, y si puedes tocar un poquito el tema de lo que le llaman la parálisis del sueño, ¿no? Creo que en algún momento, sobre todo a los medios, nos puede haber pasado eso de la parálisis del sueño. Esa es mi pregunta o el comentario que te pido, Rosalía, y bueno, después ya le doy paso a Alejandro. Nada. Bueno, la parálisis del sueño, justo Sergio me estaba comentando que había visto una película donde se daba la parálisis del sueño, ¿no? Pero en realidad podría ser un estado de inconsciencia producido, en este caso orgánico, que a veces no se sabe por qué sucede, porque es orgánico, ¿no? Entonces podría ser una especie de catalepsia, ¿no? Catalepsia o podríamos llamarla, bueno, en ese caso sí, yo pienso de que es orgánico y como hemos estudiado, hasta ahora no se puede descubrir a qué se debe, ¿no? Se produce, pero hasta ahora no se descubre qué es lo que lo provoca, ¿no? Es lo que te puedo decir, Evita. Ok, gracias, Rosalía. Ahora le doy paso a Alejandro. Ya, muchas gracias. Rosalía, ¿cómo estás? Me parece muy, muy interesante, muy bonita la charla que has dado referente a los sueños. Nos explicabas que hay sueños agradables, sueños desagradables, sueños confusos, sueños interrumpidos, entrecortados, que a veces no se entienden, ¿no? Pusiste un ejemplo como si fuera pues, una película, ¿no? Una película entrecortada y hay cosas que no entendemos. Entonces, todas estas situaciones me conlleva a meditar, a reflexionar y a través de todos estos conocimientos espíritas, que qué bonito sería si pudiéramos nosotros programar nuestros sueños, ¿no? Yo creo que sería posible entonces programar nuestros sueños para poder sacar un provecho espiritual, poder obtener, digamos, conocimientos espirituales propiamente a través de nuestros sueños, ¿no? Sería hermoso, ¿no? Sería hermoso que pudiéramos programar nuestros sueños para poder obtener esos beneficios. ¿Sería posible y de qué forma crees tú? Gracias. Bien, Alejandro, es lo que te... Si pudieras apagar tu micrófono, Alejandro, y cuando quieras contestar o hacerme alguna aclaración o alguna pregunta, lo prendas otra vez, porque genera un eco. A mí me ha fascinado este tema
sobre todo el saber que nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo cuando estamos dormidos y que el sueño, ¿qué es el sueño en realidad? El sueño es el recuerdo de lo que nuestro espíritu vive cuando está emancipado, ¿no? El sueño es lo que recordamos de la vivencia de nuestro espíritu cuando está en el plano espiritual, ¿no? Entonces, ese es el sueño. Entonces, ¿cómo provocamos este sueño espírita, si se quiere llamarlo de esa manera? Es cuando Dios cree que tenemos el merecimiento necesario para que vengan los espíritus superiores a enseñarnos, o nuestro espíritu también va al mundo espiritual a aprender y a trabajar, o sea, tampoco está inactivo nuestro espíritu, así como cuando estamos encarnados decimos, ay, me voy a suicidar porque ya estoy cansada de trabajar tanto, y piensa que el suicidio significa el liberarse en el plano espiritual de trabajar o de hacer alguna actividad. Imagínense que nuestro espíritu, aun cuando estamos nosotros en reposo, que decimos estamos durmiendo para reparar nuestras energías que hemos perdido durante el día, nuestro cuerpo queda en reposo, pero nuestro espíritu sale a instruirse, a trabajar en el mundo espiritual, ¿no? Me parece fantástico el conocer ese aspecto de nuestro espíritu, ¿no? Y ¿cómo lo vamos a lograr? Preparándonos para dormir, preparándonos leyendo libros que nos instruyan, que nos eleven nuestro nivel espiritual, nuestra vibración, ¿no? Dejemos de ver pues noticieros de crímenes, asesinatos, atropellos antes de dormir, ¿no? Eliminemos las noticias desagradables antes de acostarnos, porque nos dormimos alterados, nuestro espíritu está alterado, preocupado, entonces no logra realmente tener esa paz para ir al plano superior, al mundo espiritual y buscar estos lugares de paz, de tranquilidad, de aprendizaje, ¿no? Y por nuestro mismo nivel, nuestra sintonía, se van a acercar a nosotros espíritus buenos, espíritus superiores, donde nos van a enseñar. Esa sería la respuesta, Alejandro. Gracias, Alejandro, por tu participación. ¿Alguien más desea o hacer una pregunta o hacer alguna comentario al respecto de la charla? Hola, soy Erika. ¿Puedo sí un comentario para... Sí. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Erika. Para la señora que habló sobre su hijo. No sé, no me acuerdo su nombre. Janet. Janet, perdón, para Janet. Mira, cuando yo era pequeña me pasaba lo mismo que tu hijo, igualito. Soñaba con monstruos, tenía miedo, siempre quería estar arrinconada, igualito. Y así, hasta grande, siempre tenía miedo a mis sueños, porque a veces veía cosas y todo, hasta muchísimo grande, hasta ya creo hace 5 o 6 años, no me acuerdo, que mi hermano fue a Brasil y mi prima me comentó que tal vez yo era medium y todo eso, y le dijeron a mi hermano que lo que tenía que hacer yo era rezar y rezar bastante, inclusive escuchaba voces en mis oídos, no podía dormir, y así todo ese tiempo, mira, ya tengo... ¿Podría subir, disculpe, podría subir su volumen? No le estamos escuchando. Está todo, mi volumen está a tope. ¿Podría acercarse más a su micrófono, por favor? Ok. ¿Ahora sí me oyes? ¿Sí me oyen? Yo te quería decir que, mira, yo cuando era pequeña me pasaba lo mismo que tu hijo, igualito. Soñaba con monstruos, no podía dormir, tenía mucho miedo. Todo este tiempo, hasta de grande, me parece que hasta unos 7 o 8 años atrás, escuchaba voces en mi cabeza. Tenía miedo soñar a mis sueños, y hasta que mi hermano fue a Brasil y que mis primas le dijeron que tal vez yo era medium y le aconsejaron que tenía que rezar bastante. Y desde ese instante, o desde que mi hermano me comentó eso hice. Empecé a rezar, escucho música, no veo
por ejemplo, la acotación que dijo que no ver películas de monstruo o de noticias o de cosas feas, eso no lo hago antes de dormir, ¿no? Y rezo, canto, y desde ahí se me quitó todo eso. O sea, eso nomás lo que yo te quería decir para tu hijo, que rece el rosario muy bonitos, o a su angelito de la guarda, lo que sea, y que él mismo entienda. Para eso me gusta yo en esta charla con ustedes, porque estoy aprendiendo bastante de lo que es un medium y todo eso, y así yo solita estoy aprendiendo, y aunque tengo miles de miedos todavía, pero, o sea, lo que te aconsejo es eso, que rece, escuche música antes de dormir. Ahorita hay muchas cosas muy bonitas antes de dormir, hasta que él poco a poco aprenda lo que es ser un medium y todo eso, y no tenerle miedo, sino al contrario, aprender. Eso es lo que quería decir. Gracias, Erika. Gracias, Erika, por tu participación. Gracias, Erika, por tu Gracias. participación. ¿Alguien más desea decir algo? Silvia, te escuchamos, Silvia. Una consulta de pronto. De repente es algo medio descabellado, pero siempre me quedó la incógnita. Durante todo este tiempo de la pandemia, yo estoy pasando por un estrés bien grande, propio porque como todos ustedes, o bueno, los más antiguos conocen cuál es mi labor, ¿no? Que todo el día he trabajado en un hospital, labor misionero, en serie de cosas. Entonces, casi todo el día estando un poco preocupado por algún tema, ¿no? Siempre se presenta algo y las preocupaciones nos faltan, que es propio de la labor. Entonces, estaba escuchando atentamente lo que decía Rosalía en su clase magistral, valga la pena, porque ha sido muy bonita la charla de los sueños, y que uno tiene que prepararse a veces para dormir, ¿no? Pero lo curioso es esto, mira, Rosalía, un día me echaba como siempre a descansar, y ahora uno de los medicamentos que estoy tomando también me produce sueño, pero es propio del efecto secundario del medicamento, ¿no? A veces me quedo un poco seco, y me conviene en realidad, porque a veces al principio no dormí la noche, pero no es medicamento para dormir, ¿ah? Es un tema neurológico por neuropatía, pero el medicamento me da ese efecto. Pero ¿qué pasa? Un día me he quedado así, como dice, seco, como decimos, para dormir, y comencé a soñar, ¿no? ¿Ya? Y he soñado que estaba en el Hospital Carrión, y me acuerdo hasta el piso, me acuerdo todo, ¿eh? El piso, la cama, todo. Pero el que estaba internado era yo, en una cama, ¿ya? Y al costado mío había otra misionera internada, que es una de las, digamos, de toda la congregación, una de las misioneras más cercanas. Amigos, somos amigos de años, de luchas, de obras sociales, de congregación, años, somos misioneros los dos, ¿no? Y después, frente a mí, había otra persona que estaba internada, que no la conocía, ni le vi el rostro, nada, pero estaba unos metros más allá en otra cama, y entra alguien y lo mata. Y lo único que yo he hecho es correr y asustadísimo, y meterme bajo la cama, porque también me parece una actitud media tonta de mi parte, pero o sea, en el sueño era así, ¿no? Me metí bajo la cama de mi amiga, la misionera, que era la cama del costado, ¿no? Pero abajo me escondí. Siempre ella me ha tratado a mí como mamá, ¿no? Tú eres mi hijito, me dice, ¿no? Y ya me engríe mucho, me quiere mucho. Y entonces, y les estoy hablando, ¿saben quién es esa misionera? ¿Se acuerdan cuando vi la charla del perdón y el amor? Fue una señora, una bajita, ya, ella es. Entonces, y siempre me quedé angustiado por eso. Entonces, en los días siguientes he querido llamarla y no he podido. Dije yo, porque algo le ha pasado, en algún problema puede estar ella, ¿no? Y se pasaban las fechas por algo de motivos, y es más, cruzábamos en diferentes conversaciones, reuniones de coordinación, todo, y no podía llamarla. Y es más, hasta ahorita no le he hablado del tema, porque ya dije, ya no sé si hablarlo o no, de repente la angustia, lo dejé ahí. Pero ¿tiene algo, o encuentras alguna lectura, digamos, en eso? Porque todo es muy familiar, o sea, Yolanda, que es la misionera muy allegada a mí, el Hospital Carrión, que siempre lo he visitado yo con ustedes, yo he visitado mucho más tiempo que ustedes, porque años trabajó en ese hospital. O sea, todo de alguna forma tiene algún vínculo, ¿no? Pero ¿por qué soñé de esa forma tan fea, tan violenta?
Joseph, yo pienso que es tu preocupación, porque los sueños no se interpretan, Claro. no siempre hay lo que soñamos tiene un mensaje. Como te digo, es la vivencia de tu espíritu cuando está fuera del cuerpo. Entonces, no hay interpretación para eso. Tu espíritu ha salido, pero has captado las preocupaciones que tú tienes y has soñado, has tenido ese sueño, pero no tiene ningún mensaje, no tiene ningún, digamos, una enseñanza que podría venir de un espíritu, ¿no? Es un sueño, tu espíritu ha vivido en el plano espiritual una situación, pero a ti solamente te han llegado escenas, por eso no le encuentras ningún sentido a ese Esos sueño. sueños incompletos que decías. Así es, ¿no? Y es tu angustia que has tenido en el día, ¿no? Te ha llevado a esa imagen, pero los sueños realmente no tienen interpretación. Gracias, Rosalía, porque siempre quise saber qué pasaba con eso, ¿no? Porque me queda algo así medio preocupado. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, Silvia. Sí. Te Sí, vamos escuchamos. a escuchar. Gracias, José. Vamos a escuchar a Silvia. Ya, no, justamente yo quería acotar algo, ¿no? Y esto era en relación a lo que Janet nos contaba, ¿no? Que ella nos dice todas las experiencias que ha tenido su hijo, yo también las he tenido cuando estaba chica, pero sobre todo cuando era pequeña soñaba con monstruos, con cosas terribles. Pero básicamente ha sido también en la adolescencia, cuando estamos en todo ese cambio, que la adolescencia dicen que es dolorosa porque estás en pleno cambio. Ahí empezaron también mis sueños, ¿no? Y sentir esas energías, esas cosas que te tocan. Eso que la gente dice parálisis del sueño. Yo cuando me hicieron una entrevista, yo comenté esto, que yo trataba de darle una explicación lógica. Encontré información de que esto era parálisis del sueño cuando tú despiertas, escuchas todo, pero no te puedes mover, es lo que dice la parálisis del sueño, que hay un desfase entre despertar de tu cuerpo y de conciencia. Pero resulta que yo, ¿cómo era posible que viera lo que estaba ocurriendo si yo estaba, sin no me obedecía? Yo no podía ver. Yo podría escuchar de repente, pero no ver. Y yo veía lo que estaba pasando a mi alrededor, ¿no? Eso es una cosa. Y todas estas cosas se fueron dando en épocas determinadas de mi vida. Luego a los 19, 20 años en que pasé una situación bastante fuerte en mi vida, también empezaron estas cosas, ¿no? Y siempre con cosas terribles, ¿no? Atormentándome. Lo único que me libraba a mí era orar, y yo en ese momento llamaba con fuerza a Jesús, y esas energías, esas cosas que me agarraban, que me perseguían, o que yo sentía, no me soltaban. ¿Ya? Yo aprendí eso porque orando y llamando a Jesús era que me soltaban, pero justo era porque yo estaba en momentos en los que estaba o en depresión o en un cambio, ¿no? En el que esa turbación hacía que mi vibración no fuera positiva, y obviamente que iba a poder sintonizar con estas entidades de baja vibración, porque yo no estaba vibrando en positivo, yo estaba en etapas difíciles, ¿no? Entonces, recién cuando, bueno, yo aprendí a manejarlo, traté de encontrarle un montón de respuestas a todo lo que me pasaba, pero recién he podido estar realmente tranquila cuando he empezado a estudiar, cuando he empezado a prepararme, cuando he empezado a entender, cuando llegaron a mi vida los libros de la doctrina, y pude darme cuenta de qué es lo que me estaba ocurriendo, ¿no? Yo pienso, Janet, que tu hijo tiene mediunidad, ¿no? Como te dijeron los hermanitos, ¿no? Y lo único que queda es prepararse nada más, ¿no? Y en cuanto a los sueños, premonitorios, también me ocurría algo, ¿no? A mí me pasaba que cuando era chica, tendría 13, 14 años, que soñaba con gente que iba a fallecer. Tan es así que mi cuñada no iba a soñar conmigo. Pasaba, ponte, un mes,
15 días, 20 días, yo había soñado que tal persona fallecía y fallecía, ¿no? La gente, cuando yo decía, he soñado tal cosa, o sea, yo cuando era mi inocencia, porque yo entonces ya tendría 14, 15 años, y decía, he soñado que tal persona se había muerto. Y al poco tiempo nos enterábamos por ahí que la persona moría. Vamos a ir al velorio de fulano tal que ha muerto. ¿Cómo podía saberlo? No lo sé. ¿Sería esto algo que me pudiera ayudar a mí? No lo creo. Pero sí siento que de alguna manera, como eran etapas en las Era que tu estaba mediunidad. en cambio, ¿no? Silvia, Sí, era tu creo que sí. No mediunidad. estaba sintonizando con, de repente, burlones. No estaba equilibrada. Octava sí, sí, creo que sí. Creo que sí, ¿no? Entonces, es básicamente eso lo que les quería, comentar, dos, decirle a Yané, ¿no? Lo que tiene que hacer tu hijo es prepararse porque vino con esa facultad un poco más desarrollada y tiene que hacer lo que es propio, ¿no? Para poder estar bien, tranquilo, ¿no? No es que te vayan a cobrar algo, sino que tú de alguna manera o todos cuando venimos programamos tener esta herramienta porque nos va a servir para la misión para la que vinimos a encarnar, ¿no? Entonces, sí te recomiendo que tu hijo estudie, que se prepare, para que pueda estar bien, tranquilo, no es nada, todos vivimos con esto. Y la idea es esa, ¿no? Moralizarlos en primer lugar para poder avanzar. Bueno, eso era lo que quería comentarles, ¿no? Y gracias, Rosalia. Gracias. Gracias por esta extraordinaria charla. Gracias, Silvita, gracias. Gracias, Silvia, por tu participación. Ahora sí, creo que ya no hay más nadie que quiera hacer alguna pregunta o entonces, bueno, voy a hacer un pequeño comentario. Primero y ante todo agradecerle a Rosalía por la charla que ha estado bien interesante, un tema que nunca se había abordado y que creo que todos teníamos esa curiosidad. Constantemente las personas me buscan para que yo interprete sueños. Gracias por decir, Rosalía, que los sueños no tienen interpretación. Lo que podemos ayudar cuando las personas nos busquen para solicitarnos que interpretemos los sueños es darles una orientación, ¿no? Como las indicaciones que nos ha dado Rosalía, que son las de hacer nuestras oraciones al acostarnos, a dormir, a tener, no ver programas agitados o tener episodios, pues, que nos lleven a tener o nos quiten la tranquilidad en el viaje astral, ¿no? Porque en realidad los sueños son viajes astrales, ¿no? Esa emancipación del alma o espíritu, se le dice alma porque está el espíritu en el encarnado, ¿no? No está liberado, no está desencarnado. Cuando está desencarnado le decimos espíritu. Entonces esa emancipación del alma no es nada más que el viaje astral. Algunas veces sí existe una finalidad por la cual recordamos ese viaje, pero normalmente no vamos a recordarlo. Yo siempre recomiendo a todos que tengan un cuaderno y cuando despierten escriban, porque cuando recién despertamos tenemos esa posibilidad de recordar. Una vez que ya pasa la mañana, no sé si han escuchado eso de que lo cuento antes del mediodía para que no se cumpla. ¿Por qué? Porque hasta el mediodía es muy probable que lo recuerdes. Pero muy bueno. ¿Saben por qué? Porque me ha sucedido con varias personas que me han contado que tienen cierto tipo de sueño y lo escriben y después de un tiempo se dan cuenta que ese sueño era un mensaje, solo que no sabemos interpretarlo. ¿Con qué finalidad? Con el de estar preparados muchas veces, ¿no? Lo que llamamos sueños premonitorios cuando es permitido que los recordemos, es porque tiene la finalidad de muchas veces prepararnos, ¿no? No para modificar el acto, el hecho que va a suceder, no, sino para nosotros estar preparados. Eh,
todavía como seres humanos perfectibles, todavía tenemos momentos de negación y no aceptamos ciertas situaciones, ¿no? Entonces, por eso tenemos esa tendencia de querer modificar todo a nuestro gusto y conveniencia. Lo que pensamos que es para nosotros es bueno, ¿no? Pero siempre tengan ese cuidado de escribir en un cuaderno qué soñaron, qué sucedió, porque en determinado momento, como les repito, van a comprender el mensaje. Porque si recuerdan es porque tiene la finalidad que nos da para recordar, ¿ok? Por algo, hay un mensaje ahí, pero con el tiempo lo van a ver, ¿ok? Muchas gracias a todos, entonces vamos a pasar ahora a lo siguiente.